Si tienen sus Biblias, en esta mañana quiero continuar con una enseñanza que empecé el jueves en la noche sobre el tema de lo importante de lo que es servir. Y el título del mensaje en esta mañana es el siguiente: sé diferente. Mire a la persona que está a su lado y dígale: tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Vayamos un momentito a Mateo capítulo 5, a las bienaventuranzas, porque esto es un manifiesto, esto es un documento, un sermón, un mensaje que nuestro Señor Jesucristo plasmó en los corazones de sus oyentes, y los escritores lo plasmaron, y es una declaración para todos los creyentes de cómo vivir una vida ejemplar, una vida que va en contra de la corriente. Por eso yo he titulado esta enseñanza Sé diferente, porque Jesús fue diferente. Jesús no se dejó llevar por la corriente, Él no se dejó llevar por la sociedad, Él no se dejó llevar por los religiosos del tiempo. Él siempre fue diferente, Él iba en contra de la corriente. Y en las bienaventuranzas Él establece una tremenda enseñanza para cada creyente, cada persona, porque el Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Y yo hice una pregunta el jueves en la noche, la quiero volver a hacer en esta noche. ¿Se acuerda cuando uno era pequeño, cuando uno era niño o niña, when we were kids, por decirlo así, que nos hacían la pregunta: ¿qué quiere hacer cuando sea grande? What do you want to be when you grow up? Y hay personas que dicen: bueno, yo quiero ser un bombero. Las niñas decían: bueno, cuando yo sea grande yo quiero ser una princesa, o quiero ser un general, un doctor, un ingeniero. Todo esto, el niño o la niña siempre querían ser algo cuando sean grandes. Pero le quería dar un giro a esa pregunta. Tomemos esa misma pregunta y hagámosla de otra manera. Imaginemos preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué quiere que seamos cuando nosotros crezcamos? ¿Qué quiere que nosotros seamos cuando seamos grandes? A lo mejor somos nuevos en los caminos del Señor, a lo mejor somos nuevos creyentes. Señor, ¿qué quiere que yo sea cuando crezca, cuando madure en tus caminos? O nosotros que nos hemos criado muchos años en la iglesia, tenemos que seguir preguntándonos, haciéndonos esa pregunta: Señor, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere? No quiero estar estancado, quiero seguir creciendo, quiero seguir desarrollando. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Señor, cuando crezcamos? De repente es una pregunta completamente nueva, porque no nos han hecho la pregunta, pero tenemos que hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Sinceramente creo que nos daría la misma respuesta a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la respuesta que yo creo que el Señor nos daría a cada uno de nosotros? Él nos diría: Alfonso, María, Roberto, Julia, Marta, quiero que seas diferente. Quiero que seas diferente a lo que está sucediendo ahí en el mundo. Quiero que seas un siervo, quiero que seas una sierva, porque las personas que sirven siempre van a ser necesitados. No, ahí no hay muchos amenes, porque esto va en contra de nuestra naturaleza. Todo el mundo quiere que les sirvan, todo el mundo quiere que lo atiendan, todo el mundo quiere que les preste la atención a ellos, pero nadie quiere servir, cuando nuestro mismo Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos dio, nos habló de lo más grande que es servir. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, yo no dije eso. Pero sabe que en toda mi vida yo no recuerdo a nadie que haya dicho que cuando fueran grandes que quieran ser un sirviente, porque suena humillante, suena por debajo de un estándar, suena por debajo de algo digno. Pero los cristianos debemos entender que el servir es el llamado más alto. Bueno, sabe que yo creo que yo he cambiado un poquito. Yo creo que es importante el servir y es un llamado alto, pero no hay nada más alto que ser un hijo o una hija de Dios. Pero los hijos y las hijas de Dios les sirven a su Padre, les sirven al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos acá. Por eso los cristianos deben ser siervos de Dios
Y no solamente siervos de Dios, sino de las personas. Pero la mayoría de nosotros que trabajamos o que son empresarios o que tienen sus propios negocios, que abordamos los negocios y el trabajo y la vida en general, trabajan con la actitud de qué puedo obtener, qué puedo alcanzar. Déjame ser más rico, déjame buscar más cosas, déjame progresar, déjame ser más grande. Yo quiero llegar al punto donde me sirvan, porque eso de servicio no me gusta. Quiero que me sirvan. Por eso la idea es siempre qué puedo obtener, qué puedo alcanzar, qué puedo lograr, en lugar de qué puedo dar, cómo puedo ayudar, cómo puedo servir. Estamos acá porque a veces nos anima a pensar en nosotros mismos como siervos de Dios. ¿Quién no le gusta eso? Todos nos gustaría escuchar: wow, ese es un siervo de Dios, ella es una sierva de Dios, porque nos anima a pensar en nosotros mismos como siervos de Dios. ¿Y quién no quiere ser el siervo del rey? Pero cuando se trata de servir a otras personas, empezamos a cuestionar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? El qué dirán, o me señalarán, o qué pensarán de mí. Yo soy de este estatus, yo soy de estos estudios, yo soy de este nombre, yo soy de esta familia, yo soy de este país, o yo soy de este estatus. ¿Qué van a decir si me ven sirviendo a otras personas? ¿Qué van a decir de mí? Nos sentimos nobles al servir a Dios, pero a veces nos sentimos humillados cuando nos piden servir a las personas. Pero sabe que servir a Dios recibe una respuesta favorable. Y también cuando uno sirve al prójimo, porque si uno ama a Dios, también tiene que amar al prójimo. Y yo me estaba pensando el otro día, porque estamos viviendo en días donde yo veo muchos rótulos o signs en los negocios que dice help wanted, help wanted. Por favor, tenga paciencia con nosotros porque estamos cortos en el staff. ¿Se han encontrado con esa situación en restaurantes, en tiendas? Me he dado cuenta que se ha levantado una generación que no quiere servir. Se ha levantado una generación que no quiere ayudar. Es egocentrista, piensan en ellos mismos, y la persona que es egocentrista siempre quiere que le sirvan, no quieren servir. Pero vuelvo a recalcar, no hay nada más poderoso que servir a Dios y servir al prójimo. Si tú tienes un negocio, todos los negocios que son prósperos están llenando una necesidad y están sirviendo. Si eres una persona que tiene un restaurante, ¿qué estás haciendo? Estás sirviendo comida, porque alguien no quiere cocinar, alguien no quiere lavar platos, alguien no quiere guardar los trastes, y van a salir a tu restaurante, van a ir a tu food truck, van a ir a tu kiosco. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás sirviendo, estás haciendo lo que alguien no quiere ser. Pero por tú ser un siervo, por tener un corazón de servir, el Señor te está bendiciendo, el Señor te está prosperando, porque estás sirviendo a alguien. Estamos acá. A lo mejor tiene un negocio de limpieza, alguien no quiere limpiar, alguien no quiere trapear, alguien no quiere hacer algo, pero si tú lo estás haciendo, y por eso Dios está bendiciendo tu negocio. Estamos acá. Alguien no se quiere pintar las uñas, alguien no se quiere estirar los pelos, pero van al salón de belleza y ahí te están sirviendo para hacerte más handsome, más buen mozo, o más bella, más linda. Estamos acá. Son negocios de servicio. Y cuando uno entiende algo que me enseñó mi mamá cuando yo era joven, y también me lo enseñó mi pastor: mire, cuando uno sirve, siempre te van a necesitar, siempre van a buscarte, porque si tú tienes un corazón de siervo, siempre va a estar ocupado, siempre va a estar ayudando, siempre va a estar resolviendo, siempre van a... Y ella me decía: si tú te tienes que ir de un lugar, que hagas falta en ese lugar, que hagas falta, que tú eras el que resolvía, tú eres el que limpiaba, tú eres el que ayudaba, tú eres el que transportaba, tú eres el que hacía algo, porque eres un servidor. Estamos acá. Pero eso va en contra de la corriente. Por eso le estoy diciendo esta mañana: tiene que ser diferente. Be different. Estamos acá. Mira, Cristo nos dio el ejemplo más grande, porque en Mateo 20:28 Él nos dice: el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido. Jesús, el Rey del universo, en su kenosis, Él se vació de todo y se hizo hombre, igual que usted y que yo, y se hizo hombre. Y Él no vino aquí a ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate
por muchos de nosotros. Estamos acá. Por eso, para servir o para ser un siervo de Dios, tenemos que entender o debemos ser un siervo de la gente. Sean los negocios y en el trabajo, el concepto de servir a las personas debe sustentar todo lo que hacemos. Y cuando servimos, pensamos primero en aquel a quien estamos tratando de servir. Y tenemos que entender, estamos sirviendo a dos personas, el de arriba y el prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios y no amar a tu prójimo? Yo sé que hay muchas personas que aman a Dios y tienen problemas con la creación de Dios y los hijos de Dios. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo, que ha derramado su amor en nuestros corazones, ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y tenemos la habilidad de amar al que es difícil amar. Sí, tú lo puedes hacer. Tú puedes amar a esa persona que te cae mal. Tú puedes amar a ese supervisor. Tú puedes amar a ese jefe. Tú puedes amar a esa bruja que vive al cruzar la calle. Bueno, esa señora que vive al cruzar la calle. Tiene la habilidad para eso si te llamas un hijo, una hija de Dios. Dios, en estas próximas semanas quiero desglosar un poco las bienaventuranzas. Quiero desglosar un poquito estas enseñanzas que estableció Jesús, porque es un llamado a ser diferente. Y cuando uno es diferente y cuando uno tiene el Espíritu de Dios y cuando uno ha reconocido lo que Dios ha hecho, como el Padre envió al Hijo a servir y no a ser servido, ese mismo espíritu debe estar dentro de cada hijo para servir al prójimo, para a través de tu servicio llevar a las personas al conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el llamado de todos nosotros. Estamos aquí para servir a Dios y para que ellos conozcan el quien nos perdonó, el quien nos sanó, el que nos sacó del infierno o de las tinieblas y nos trajo a su luz maravillosa. Estamos acá. Por eso me llama mucho la atención las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente, y esto es uno de los mensajes más poderosos que estableció Jesús y estableció su corazón para todo creyente, todo seguidor de Cristo. Y dice aquí en el verso 1 que viendo la multitud, no solamente fue para los 3 o los 12, fue para la multitud. En otras palabras, nos está hablando hoy en día también. ¿Me están siguiendo? Viendo la multitud, subió Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Por años la gente pensaba que servir al Señor uno tenía que ser pobre, pero dice aquí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. No es simplemente llorar lágrimas. Esa palabra en el griego, esas personas que están en dolor, en duelo, esas personas que están pasando un dolor porque perdieron un ser querido, porque están tristes por la situación que está sucediendo en el mundo. Eso es una palabra profunda, donde ese dolor trae un llanto. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Digan conmigo: mansos. Ahí no dice mensos, ahí dice mansos, ¿ok? Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira a la persona que está a su lado y diga: hay una herencia para tu vida. Yo no sé ustedes, pero that would make me excited. O sea, hay una herencia que viene para el hijo y la hija de Dios. Estamos acá. Bienaventurados los que van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia o de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios o del reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa, escuche bien, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
yo quiero dejarte saber, si estás siendo perseguido en tu trabajo, si te están burlando de ti, si te están mofando, si están, mire, ese es un aleluya o un pandereta o uno de estos locos del evangelio. Mire, sabe que estamos en buena compañía, porque si se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, si persiguieron a Jesús, si persiguieron a los discípulos, si persiguieron a los profetas, estamos en buena compañía. Hay muchos amenes ahí. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me llama mucho la atención todo esto, porque Jesús está enseñando de una manera diferente. Mira a la persona que está a su lado y dígale: hay que ser diferente. Hay que ser como Jesús. ¿Cómo que yo tengo que ser como Jesús? Sí, cada uno de nosotros tenemos que ser como Jesús. Tiene que ser diferente. Y una vez y otra vez declara cómo eran las cosas. Me llama mucho la atención. Declara cómo eran las cosas entre los religiosos y entre el pueblo. Porque los religiosos imponían sus leyes, imponían sus reglas, imponían lo que ellos tenían que hacer. Y Jesús era libre. Digan conmigo: Jesús era libre. Jesús era el Hijo de Dios y él era libre. Y por eso me llama mucho la atención, porque por ejemplo, cuando Él está enseñando, Él dice varias veces, cuando digo varias veces, Mateo 5, 21, Mateo 5, 27, Mateo 5, 33, Mateo 5, 38, Mateo 5, 43. En todos estos instantes Él viene y dice: habéis oído, pero yo te digo. Habéis oído, pero ahora yo te digo. Escucharon por ahí, pero yo te digo. Él estaba tratando de romper ciertas cosas, porque la gente se dejaba llevar por lo que escuchaban y no por lo que estaba escrito, porque lo que estaba escrito se hizo carne. Y Él estaba diciendo: ustedes escucharon los religiosos decir esto, ustedes escucharon estas cosas, pero yo, que soy la palabra hecha carne, conozco todo eso. Yo te digo. Y la verdad que uno recibe de parte de la palabra, eso es lo que te va a hacer libre. No lo que te dice CNN, no lo que te dice Telemundo, no lo que te dice Univisión. Ellos dicen ciertas cosas, amados, y no me canso de decirlo. Ellos pueden decir un montón de cosas, pero yo voy a la palabra. Yo veo lo que dice la palabra. Yo aplico lo que dice la palabra. Yo confieso lo que dice la palabra. Yo veo lo que enseña Jesús y lo quiero aplicar a mi vida, porque haciendo eso voy a ver los resultados que promete la palabra de Dios, y no el gobierno ni los noticieros. Así que Jesús constantemente, Él está diciendo: ustedes han oído, pero yo te digo. De hecho, en Mateo 6, Él les está enseñando cómo deben ser diferentes cuando daban a los necesitados, cuando se paraban a orar, cuando ellos ayunaban. Él constantemente, Él está diciendo: sé diferente. No sea como el montón, no sea como la gente de afuera, no sea como la gente del mundo, sea como lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Y el versículo clave de todo el Sermón del Monte se encuentra en el capítulo 6, verso 8, donde Él viene y les dice: por tanto, no seas como ellos. Sé diferente. No mueras una copia, mueras un original. Dios te puso aquí en la tierra como un original. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Te separó antes de que estabas en el vientre de tu madre. Y Él dijo: ¿sabe qué? Yo tengo un destino, yo tengo un llamado, yo tengo un propósito con este hombre, con esta mujer. No los quiero haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Yo tengo una asignación en particular con él y con ella. Estamos acá. Mire, cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde. No hay nadie como tú. Por eso tiene que ser diferente, ir en contra de la corriente. O sea, a veces uno le tiene que enseñar esto a los jóvenes, pero sabe que uno le tiene que decir lo mismo a los adultos, porque los adultos se ponen a hacer las mismas musarañas, las mismas cosas que la gente del mundo, y critican a sus hijos. Pero sabe que los viejos y los no los viejos, I'm sorry, la gente mayor,
Los adultos, los que deben de saber mejor, están actuando igual o peor que sus mismos hijos y después se quejan de sus hijos. Yo no sé dónde aprenden eso. Pues miren el espejo. Alfonso, cálmate, pórtate bien. Pero mira, te quiero dar algo que me llama la atención de aquí. En estas 8 promesas del estilo de vida de Jesús, porque el cristianismo es un estilo de vida. O sea, no es una serie de haga esto y va a tener tal resultado. No, es un estilo de vida. Y cuando uno busca al Rey, cuando uno busca al Padre y uno busca primeramente su reino, su justicia, todo lo que uno necesita llega por añadidura. Estamos acá. Y me llama mucho la atención porque estos traits o estos rasgos de carácter identifican el verdadero servicio de cada creyente. Cada creyente es bienaventurado cuando ejercen estas cosas. Pobre en espíritu, los que duelen o los que están en mourning o los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed, los que demuestran o son misericordiosos. Estos son rasgos que van en contra de lo que enseña la sociedad. Estamos acá. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, los que no se defienden sino que dan la otra mejilla. Eso a veces se nos hace difícil entender. Pero estos 8 rasgos o estos traits de carácter identifican el verdadero servicio de cada creyente. Y estos rasgos abren la puerta. Escuche bien, cuando uno entiende estas cosas, te abren la puerta a una felicidad interior. Porque no solamente estás siendo bienaventurado, esa bienaventuranza viene con una promesa. Y cuando Dios promete algo, Él cumple su promesa. Y si Él dice que los de pobre en espíritu van a heredar el reino de los cielos, amados, somos ciudadanos del reino. Y Él promete todo lo que Él cumple todo lo que Él promete. Y yo no sé qué es lo que Él te ha prometido, pero Él lo va a cumplir en su vida, en tu vida. Son actitudes fundamentales que cuando se persiguen, cuando se buscan, cuando se aplican, cuando se experimentan, traen una satisfacción personal tan y tan grande. Me llama mucho la atención porque dice bienaventurados sean. Esta es la única vez que nuestro Señor repitió el mismo término 8 veces consecutivas. De hecho hay una traducción que se llama la traducción Phillips, y la traducción Phillips reconoce el pensamiento correcto cuando lo traduce. No solamente lo traduce bienaventurado, en inglés es blessed, en español es bienaventurado o dichoso. Bienaventurado también es dichoso o feliz. ¿Hay alguien feliz en esta mañana? ¿Hay alguien que tiene el gozo del Señor en esta mañana? ¿Hay alguien que reconoce que Dios ha sido bueno, que Él ha sido bondadoso con uno, que lo sacó del infierno y lo puso sobre una peña que se llama Cristo Jesús? Dichosos, felices. Y no solamente eso, viene con una promesa, porque aquellos que entran en estas actitudes encuentran una felicidad perdurera. Y bienaventurados, y me llamó mucho la atención porque dice bienaventurados los, porque ahí viene una promesa. Cristo ofrece un beneficio particular para cada cualidad. Y qué grandes promesas son. No es de extrañar que cuando terminó el sermón, cuando Él terminó toda su enseñanza, toda la gente se quedó boquiabierta. Bueno, eso no es lo que dice la palabra, pero dice el verso 28 en el capítulo 7: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. Hay mucha gente que tiene religión, hay mucha gente que conoce la palabra, hay mucha gente que conoce la letra, pero no tienen el espíritu para aplicar esa letra de una manera con mansedumbre o con amor. Simplemente vienen y caen con la ley. Estamos acá. Y Jesús vino y enseñó con amor, enseñó con autoridad, enseñó de una manera donde la gente quedaba asombrados
porque era la misma palabra que le estaba enseñando. Ahora, déjame ir cerrando un poco esto porque no voy a poder entrar en todo este tiempo. Dice acá la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados o dichosos o felices, ¿ok? Los pobres en espíritu, ¿ok? Los pobres en espíritu. ¿Ok? Ese es el principio, ser pobre en espíritu. Yo no dije ser pobre económicamente, ¿me escucharon? Porque por muchos años se igualaba el evangelio con pobreza. Y personas hicieron votos de pobreza y que no podemos tener mucho. Y yo siempre he enseñado acá, mira, no hay nada malo con tener una casa grande, no hay nada malo con tener un carro grande, no hay nada malo con tener mucho dinero en su cuenta bancaria, no hay nada malo con esas cosas. Lo malo es cuando vives para esas cosas, cuando eso es su Dios, cuando eso es lo que te tiene amarrado. Por eso, cuando esas cosas te tienen amarrado, ahí es un problema. Pero cuando uno tiene esas cosas, cuando uno no depende de esas cosas, cuando uno dice, ¿sabe qué? Sí, esto es simplemente el resultado de mi búsqueda. Este es mi resultado de el favor de Dios en mi vida. Ese es el resultado de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Tengo estas cosas, pero ¿sabe qué? Si las tuviera o no las tuviera, el Señor es todo lo que yo necesito, porque eso es un ejemplo de ser pobre en espíritu. Porque yo conozco gente pobres que son más amargados y más orgullosos y más apretados que anyways. So pobres en espíritu. Esta palabra evolucionó, no me gusta usar el término evolucionar, cambió, una transición, porque la conocía como pobre, sí, algo que falta, algo que escasea, algo que no tiene. Por eso comenzando querían decir simplemente pobres, pero poco a poco fue evolucionando esta palabra, cambiando esta palabra, y pasó a significar una persona sin influencia, una persona que no tiene mucho poder, una persona que no se puede ayudar por sí mismo, una persona que no tiene prestigio. Una persona pobre no tiene influencia, no tiene poder, no tiene ayuda, no tiene prestigio. Y poco a poco fueron siendo personas marginadas porque decían, no, esos son pobres. Pero se les olvida que eran pobres en espíritu, ¿ok? Y poco a poco pasó a significar, debido a que no tienen influencia, por lo tanto son pisoteados. O sea, los pobres sufren, las personas que tienen pocos recursos sufren, son oprimidos por los que tienen. Pero aquí está diciendo, ¿sabe qué? Jesús está diciendo, mira, yo me voy a encargar no solamente de los pobres en espíritu, pero Jesús también dijo, me voy a encargar de los pobres que les falta, que no tienen lo suficiente, ¿okay? Porque son mi creación. Y escuche bien, sea que tú tengas poco o que tenga mucho, el Señor te ama igual. Escuche bien, porque yo conozco personas que tienen mucho y estarían dispuestos a soltar todo lo que tienen, porque a veces hay una paradoja que a veces las personas no entienden, o yo todavía no entiendo, que uno puede tener mucho éxito en una área de su vida, pero puede ser un fracaso completo en otra área de su vida. Tú puedes tener un matrimonio bello, pero si estás viviendo en una esquina o debajo de un puente, that's not good. Okay, estás siendo pobre aunque tenga una buena relación matrimonial. O a lo mejor estás viviendo en una mansión, okay, pero estás teniendo un problema en su matrimonio, o sus hijos están en droga. Puede tener mucho éxito económicamente, pero hay una área de tu vida que no le está yendo muy bien. Estamos acá, me están siguiendo. Pero al que tiene, al que no tiene, el Señor siempre se va a encargar de cuidarlo. Mira, y cuando uno sirve al Señor, y a lo mejor uno tiene mucho porque estás sirviendo al Señor y te sientes que no tengo mucho, pero ¿sabe qué? Y si estás en este país, déjame decirte que estás mucho mejor que alguien por allá en el África, alguien por allá en la China. El Señor se ha suplido. Estás en este lugar, hay luces prendidas, hay aire acondicionado. Me imagino que en tu casa tiene techo, tiene comida. A lo mejor no tiene filet mignon, pero déjame decirte, si tiene un ramen noodle soup, le echa un poquito de huevo, le echa un poquito de sal, sabe espectacular, pero tiene comida. Esta palabra pobres en espíritu pasó a ser pobre, personas sin influencia, no tener influencia. Y quiero llegar a esto porque esta palabra en el hebreo
En hebreo la palabra pobre se usaba para describir al hombre, escuche bien, humilde e indefenso, que ponía toda su confianza en Dios. Y una persona que pone toda su confianza en Dios puede ser una persona que tiene mucho económicamente o poco económicamente, porque la cosa es, mi dependencia está completamente en Dios. Y esas personas que ponen su confianza completamente en Dios, Él no solamente te va a suplir. Él dice que los pobres en espíritu, dice, son bienaventurados, son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, esas personas que dicen, mire, yo no dependo, a lo mejor sí, yo tengo un carro nuevo, a lo mejor sí yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado, porque Él me lo ha suplido, porque he dependido completamente de Él. Estamos acá. Y ese es el punto a donde quiero llegar, amados. Porque se está escuchando muchas cosas allá afuera en el mundo. Y el mundo va de mal en peor. Ay, pero pastor, yo pensé que esto era un mensaje positivo. Sí, es un mensaje positivo. Para los de pobre espíritu, ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significa? Nosotros no somos parte del sistema de este mundo. Y no me canso de decirlo, el reino de los cielos no está en bancarrota. El rey está en su trono. Y los que son pobres en espíritu, o los que dicen, yo dependo completamente en el Señor, no se tienen que preocupar de dónde va a venir el dinero para el alquiler a fin de mes. No se tienen que preocupar de dónde viene el dinero para echarle gasolina al carro. Mire, puede llegar a $10 el galón, pero como eres parte de los pobres en espíritu, como son parte del reino de Dios, como son parte del reino de los cielos, y tu economía es la fe, tu economía es esperanza, tu economía es la palabra de Dios, tu economía es creerle al Señor, creerle al Rey de Reyes, el que está en dominio, el que está reinando, el que cuida a sus ciudadanos, el que, déjame decirlo, el papá que cuida a sus pollitos, el papá que cuida a sus hijos. Como hijo, como hija, tengo que hacer lo que me corresponde. Yo me acuerdo en casa, yo tenía que lavar los platos, yo tenía que pasar el mapo, yo tenía que tender mi cama. Ok, yo tenía que hacer lo que me correspondía. Y siempre tenía techo, electricidad, el Señor siempre suplía. Y es igual, porque a veces la gente dice, ay, mire, voy a echarme para atrás y la panza, y el Señor me va a suplir. No, el Señor te va a suplir si sale a trabajar. El Señor te va a suplir si eres diligente. El Señor te va a suplir si manejas bien tus finanzas. El Señor te va a suplir si honras al Señor y manejas bien lo que es de Él, porque simplemente nosotros somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso en esta mañana, ser pobre en espíritu y decir, ¿sabe qué? Yo fui a la universidad, tengo una maestría, tengo un PhD, o tengo un negocio, o he ganado tanto, he ganado esto, y te aplaudo y gloria a Dios. Yo también fui a la universidad, ¿ok? Pero el problema es que cuando contamos más en nuestra astucia, cuando contamos más en nuestra experiencia, cuando contamos más en nuestras habilidades, cuando contamos más en lo que hemos experimentado, lo que hemos hecho, porque ahí nos golpeamos el pecho y decimos, mire lo que yo he hecho. Pero cuando uno es pobre en espíritu, uno puede decir, ¿sabe qué? He visto el favor y la gracia de Dios sobre mi vida. Y cuando veo mi matrimonio, cuando veo mis hijos, sí, cuando veo mi casa, cuando veo mi negocio, cuando veo mi carro, cuando veo lo que el Señor me ha dado, puedo darle a Él la gloria, puedo darle a Él la honra, puedo darle a Él, porque yo no lo podía hacer. Él fue el que me dio la idea, Él fue el que me dio la estrategia, Él fue el que abrió la puerta, Él fue el que me bendijo, Él fue el que trajo el dinero, Él fue el que trajo los inversionistas, Él fue el que trajo mis hijos a los caminos de Él. Él fue el que sanó mi hijo, Él fue el que sanó mi hija. Hey, mira, amados, por eso
ser completamente dependiente del Señor es no depender en sus propias fuerzas. Porque llegan momentos donde, mira, yo puedo seguir predicando otras 2 horas puestos de pie, pero llega el momento, ¿sabe qué? Llega el momento donde va a suceder algo, donde lo único que puede hacer el Señor, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Te pongo mis hijos en tus manos. Te pongo esta mujer en tus manos. Te pongo este hombre en tus manos. Te pongo este negocio en tus manos. Señor, ya no sé qué hacer. Tú sabes, lo más frustrante es saber lo que uno tiene que hacer y ver que lo que tú sabes que tiene que hacer no funciona. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pero si yo abrí un negocio y yo tuve éxito y hice tanto y lo volví a hacer y hice y un plan y esto, lo otro, y no está funcionando. Pues gloria a Dios, porque lo está haciendo bajo tus propias fuerzas. No hay nada mejor, y lo he mencionado aquí estas últimas semanas, de poder estar en una posición donde uno depende completamente del Señor. Así que en esta mañana yo sé que va en contra de, pero Pastor Alfonso, me está llamando a servir. Sí, te estoy llamando a servir en el reino de Dios. Porque los que son bienaventurados, los que son dichosos, los que son felices, those who are blessed, heredarán el reino de los cielos. Y como un ciudadano del reino, uno sirve al rey y uno sirve al prójimo, y es algo digno. Por eso en esta feria de negocios, esta feria de ministerios, yo quiero retarte a ser parte, una cámara, ayudar con los niños, ayudar con los jóvenes, cantar, tocar un instrumento si sabe hacerlo. Si no sabe hacerlo, yo no te quiero aquí arriba. Mire, yo soy el pastor acá y yo quiero cantar, y ellos me dicen, pero pastor, no cante, por favor, predique, pero no cante. Estamos acá, pero Dios quiere que llegue al punto donde no depende de tu propia astucia, sino depende completamente de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y estás cansado, frustrado, estás enojado porque las cosas no han salido como tú quieres que salgan, yo creo que es un momento para decir, ¿sabe qué? Yo tengo que entrar en una dependencia completamente de Dios y soltarle todo a Él. Si eso eres tú en esta mañana, yo quiero orar por tu necesidad. Yo quiero orar por ti. Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto. Yo quiero que pasen adelante los que dicen, Pastor Alfonso, yo estoy cansado y cansada de hacer cosas en mi propia fuerza. Ahora le entrego mi vida al Señor, le entrego este matrimonio al Señor, le entrego mis hijos al Señor. Yo no sé cuál es tu situación, pero el altar está abierto para venir y entregarle todo al Señor y decir, Señor, I'm poor in the spirit. Soy pobre en espíritu y necesito que tú intervengas en mi vida. Come on.